Muy bien, señoras y señores, ha llegado el momento central del acto. Invitamos a subir al escenario a los protagonistas de esta noche. El periodista Pepe Iglesias. Julio César Stracera, fiscal responsable del relato de juicio de las juntas militares. Ricardo Filavetra, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Tribunal Correccional de la Capital Federal, carácter en que participó del histórico juicio de las juntas militares. Magdalena Rubin Azul, periodista gráfica y radial, integrante de la CONADEP, que redactara el informe Nunca Más. Y Graciela Fernández Mejide, secretaria de la CONADEP, reconocida militante por los derechos humanos, diputada nacional mandato cumplido y exministro de Desarrollo Social de la Nación. El periodista Pepe Iglesias realizará un reportaje público a estas prestigiosas y valientes personalidades públicas que tanto tuvieron que ver con aquel momento tan caro para nuestros sentimientos. Aquellos comienzos de los 80, en donde un grupo de personas llevaron adelante un proceso que sería reconocido por su valor a nivel nacional e internacional. El juicio de las juntas y la construcción de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Adelante entonces, Pepe Iglesias. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la calidez y el entusiasmo con el que han recibido a este panel maravilloso que tengo el privilegio de moderar. Yo no tengo nada que moderar, en rigor de verdad. Hay de por medio una colega querida como Magdalena y el resto de los asistentes son todas personas tan admiradas y tan entrañablemente asociadas con la transición democrática que en verdad no hay trabajo de por medio. Yo lo que voy a hacer simplemente más que moderar es ordenar con un cierto criterio, si ustedes quieren, periodístico, algunas cuestiones que me interesaría que sobre todo los más jóvenes conozcan, porque es cierto, el tiempo ha pasado y como decía creo Hernán Rossi, quizá acá haya muchachos que no habían nacido cuando en aquellos comienzos de los 80 todavía no habíamos recuperado el Estado de Derecho. Déjenme en todo caso recordarles sencillamente que la CONADEP fue formada por decisión del presidente Alfonsín 5 días después de haber asumido la presidencia de la Nación, cosa que sucedió el 10 de diciembre del año 83. Junto con el decreto ordenando el juicio a las juntas, se trató de una de las primeras medidas, las más drásticas y las más ejemplares de aquel gobierno. Es importante que tengan en cuenta esto para apreciar inclusive la presencia de Magdalena y de Graciela, que fueron desde luego integrantes de esa comisión en diferentes condiciones, porque esa decisión del gobierno de la transición fue realmente fundacional. Muchos de los integrantes de la comisión ya han fallecido. Tenemos todavía entre nosotros a don Ernesto Sábato, a don Gregorio Klimovsky y desde luego a Magdalena, pero su tarea queda claramente plasmada en el Nunca Más. Entonces, el criterio mío sería inicialmente pedirles a quienes hoy están acá, en una primera ronda, que le contaran a quienes hoy han venido a la Federación de Vox, en un párrafo no demasiado extenso para que podamos luego ir a otras preguntas, ¿cuál fue efectivamente el riesgo personal y la decisión? Hablo especialmente de Magdalena y de Graciela, en aquellos años en donde les tocó hacerse cargo de esta tarea. Yo muy brevemente me permito rescatar una frase que encontré de Magdalena que me pareció realmente impresionante, conmovedora. Cuando dice, lo recojo esto de internet, palabras de Magdalena: pienso que es importante para situarse en aquel momento histórico recordar que las Fuerzas Armadas tenían un poder infinitamente mayor que el actual,
No se veía personas por la calle, pero los respectivos servicios de inteligencia estaban prácticamente intactos. Y después, en otra frase que recojo de ella para ya darle lugar a nuestros invitados, dice ella: sí, fueron aquellos 9 meses en la CONADEP un constante contacto con la presencia del mal. Ni siquiera en la emoción religiosa que me hacía rezar por los difuntos pensé en Lucifer tal como se presenta al demonio. Fue algo mucho más aterrador, que también aparece en Auschwitz o en cualquier ámbito en el que las zonas más oscuras del alma humana demuestran tener una profundidad insondable. El mal como tal vive entre nosotros y demuestra tener un vigor casi indestructible. Entonces empiezo con vos, querida Magdalena, para que de algún modo le cuentes a la gente qué pasa por tu cabeza de periodista, de conductora de radio, que te convocan para formar parte de la CONADEP después de una tarea que ya has hecho de denuncia de casos de violaciones. ¿Cómo abrazaste esa responsabilidad? ¿Qué temores tuviste? ¿Y qué pensaste que podía pasar? Yo creo que para todos los que formamos la CONADEP, me parece que está el diputado López acá, ¿no? ¿No está? Es uno de los integrantes de la CONADEP. Bueno, porque si estaba, quería que estuviera con nosotros. Bueno, yo creo que para todos, y Graciela después me dirá, si creo que es así también para ella, haber integrado a la Comisión Nacional marcó un antes y después en nuestras vidas. Un poco por lo que decía Pepe, ¿no? Efectivamente, uno nunca se imagina lo que significa ver cara a cara el mal, descender a la negrura del alma humana. Uno siempre piensa que los abismos de maldad se dan en personas particularmente marcadas por ello, y en cambio descubre que no, que se dan en personas anónimas que cumplen tareas rutinarias, que son personas que viven en determinado lugar, que tienen familia y a los cuales no les tiembla la mano de arrancarle las uñas o de lacerar la carne de otro ser humano. Ese asomarse al infierno, como dijo Ernesto Sábato, creo que fue, bueno, un poco la característica de esos 9 meses, pero yo creo que hay que rescatar también, y creo que Graciela va a estar de acuerdo, el espíritu de mucha humildad con que se trabajó en la Comisión Nacional, anotándose cada uno para el uso de la palabra, incluso cuando había reuniones sobre temas así muy urticantes, Ernesto Sábato se ponía en la fila para esperar que le tocara el turno para hacer uso de la palabra. Bueno, después hablaremos de otras cosas. Muy bien. Y junto con la misma propuesta para Graciela, ¿le puedes alcanzar? Gracias. Igualmente me gustaría añadir a lo que le preguntaba a Magdalena, en el caso tuyo, si te pudieras de algún modo volver a reubicar en aquel diciembre del 83, ¿qué confianza tenías vos en que esa democracia que todavía